Hay toda una discusión acerca de las pensiones y del proyecto del gobierno de pensión garantizada universal. Ayer con Catherine leímos una carta que se publicó en el Diario del Mercurio a varios economistas donde criticaban el proyecto del gobierno. Básicamente, ¿qué critican del proyecto del gobierno? Primero, que lo que dicen, esto hay que financiarlo, que lo que dicen que son los recursos para financiar no son suficientes y que por lo tanto la recaudación sería una recaudación que no está asegurada, es incierta la recaudación. Y en un momento de un gran déficit fiscal en nuestro país, donde estamos gastando muchísimo más de lo que producimos, evidentemente que un financiamiento incierto podría contribuir a aumentar el déficit justamente cuando lo que hay que hacer es disminuirlo. Efectivamente, en esa carta se mencionaba además que el Ejecutivo sostiene que hay holgura fiscal finalmente para el próximo Ejecutivo, pero que no se puede hablar de holgura fiscal cuando estamos con un déficit como el que se está obteniendo a finales de este año y el que eventualmente nos podría acompañar en los años venideros con escasísimo crecimiento económico, que era uno de los argumentos que entregaba el Ejecutivo para decir que sí está financiado. La segunda crítica que se produce acá es que son dos proyectos de ley. Uno de pensión garantizada universal propiamente tal, el sistema, y el segundo el de financiamiento. Son dos proyectos de ley. Y algunos podrían decir que se podría aprobar conocemos cómo está funcionando el Congreso, que se podría aprobar el de pensión garantizada universal y no el que recoge los recursos. Y por lo tanto quedaría 100% desfinanciado. En el Congreso está pasando de todo y por lo tanto no hay que presumir que una cosa así no podría ocurrir. Son varias las críticas. Y otros dicen, bueno, pero es que viene una reforma de pensiones y por lo tanto habría que verlo todo rápidamente. El argumento del gobierno es, miren, lo que pasa es que acá hubo varios proyectos de pensiones que estaban financiados y que no se aprobaron en el gobierno y por lo tanto ahí habría recursos disponibles, está absolutamente financiado y además esta pensión garantizada universal no puede esperar la gran discusión, hay que hacerlo ya, porque hay gente que lo necesita. ¿Qué pasó ayer? Pasó que quienes hoy van a gobernar, pero todavía no gobiernan, o sea, gente relacionada con el gobierno electo, pero además, hablo George Jackson, etcétera, pero además Gabriel Boric dijeron, no, esto tiene que estar absolutamente financiado, y los economistas dicen, atención con los economistas, dicen que no está financiado. Está bien. Lo que no está bien es que el recurso a eso de los economistas dicen sea un recurso selectivo, cuando conviene y no conviene. O sea, a propósito del cuarto retiro, a Gabriel Boric y a su comité asesor, no a cualquier economista que le habían dicho no, le dio lo mismo. Había razones políticas, le dio lo mismo. Entonces, recurrir selectivamente a eso de los economistas dicen no es honesto, porque es un recurso retórico o un recurso político y no técnico. Cuando se dice los economistas dicen, es como si hubiese un argumento técnico detrás, ¿no es cierto? Porque no es cualquiera, son estos señores que saben. Pero cuando se recurre selectivamente a esos señores que saben si es que conviene o no, y además dándose una voltereta a poco tiempo, uno puede las elecciones, inmediatamente, bueno, también había sido antes, ¿te acuerdas que había dicho que no estaba de acuerdo y después estuvo de acuerdo? Gabriel Boric. Bueno, resulta que al final no es un argumento técnico, yo insisto, es simplemente un argumento retórico para afianzar posiciones políticas. Bueno, y claro, cuando se acerca a alguien a gobernar tiene que mirar también la estabilidad fiscal y por lo tanto las cosas cambian. Y claro, con todo lo que conocemos además en materia de cifras, claro, se cita este argumento supuestamente aséptico, completamente de política, pero tiene evidentemente un tono. Ayer el Ejecutivo veía precisamente el tono político porque decía, en otras ocasiones se han presentado iniciativas en materia siempre de pensiones, sabemos desde el año 2006 que se está hablando del mismo tema, se han presentado una serie de indicaciones, ideas en materia de mejorar las pensiones, todavía estamos exactamente igual. Y se decía, oye, ¿por qué presentan estos dos proyectos juntos? ¿Por qué no los presentan separados? Lo que tiene que ver con la indicación de la creación de un nuevo recurso, en este caso, por ejemplo, la pensión garantizada universal y por otro el financiamiento. Que eso había pasado en ocasiones anteriores que lo presentaban como un paquete y la oposición decía, no, preséntelo separado porque es más rápido. Ahora lo presentan juntos y piden no que lo sepan. Bueno, en fin. ¿Qué dijo ayer el gobierno? Defendió efectivamente la pensión garantizada universal, dice que hay holgura fiscal, economistas dicen que eso no se puede sostener. Pidieron dejar de dilatar la aprobación de esta iniciativa. El presidente electo mostró disposición a generar lo que él llamó un acuerdo en esta materia. Vamos a revisar más antecedentes con Joaquín Aguilera. Hola Joaquín, buenos días. Hola Joaquín.
Hola, buenos días. Sí, la verdad es que este tema del financiamiento era una duda que se había planteado desde un principio cuando el gobierno anunció el proyecto de pensión garantizada universal sin muchos detalles, y finalmente esas dudas de la oposición sobre cómo esto se iba a financiar, esta reforma, están alejando cada vez más la posibilidad de un acuerdo que hasta hace al menos una semana se veía bastante cercano. De hecho, la Comisión de Hacienda de la Cámara ya había dado un paso, había aprobado en general este proyecto, pero ayer esta crítica bastante dura que surge desde el mundo técnico, el mundo académico, por parte de economistas principalmente ligados a la centroizquierda, como por ejemplo los exministros José de Gregorio y Rodrigo Valdés, además también de quienes son hoy día miembros de el Consejo Asesor de Gabriel Boric, como Andrea Repeto y Eduardo Engel. A través de una carta, ¿qué es lo que dicen? Ustedes ya lo mencionaban, critican duramente la propuesta de financiamiento que plantea el gobierno respecto a este proyecto. Hablan, por ejemplo, de un espacio fiscal fantasioso y proyecciones poco realistas, aludiendo principalmente a estas holguras de las que habla el gobierno para poder decir que en los próximos años, en base al crecimiento que hemos visto, por ejemplo, este 2021, va a haber espacio presupuestario para poder financiar buena parte de esta reforma a las pensiones, que básicamente aumenta el rol de lo que hoy conocemos como pilar solidario. Esto, de inmediato, este diagnóstico por parte de los economistas provocó una suerte de coro en la oposición, en los parlamentarios de oposición, que de inmediato pidieron un mayor esfuerzo al gobierno. Lo transparentaron así, por ejemplo, el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, quien dice que no se ha abordado con toda la profundidad necesaria el tema de las exenciones tributarias, que es también una parte de la fórmula que propone el Ejecutivo para financiar esta medida. Y también Manuel Monsalve, del Partido Socialista, que incluso va más allá y transparenta que lo que esperan es que acá se haga un mayor esfuerzo tributario para que por completo, a través de impuestos, se pueda financiar esta medida. Se le ocurre a la última hora que una parte del financiamiento de las PGU debe ser a cargo de las exenciones. Me parece que es poco serio. Resulta que cuando el gobierno manda una iniciativa, lo hace con un financiamiento parcial. ¿Qué esperaría uno? Que este es un gobierno que está saliendo, llegar a un acuerdo, forjar un acuerdo, y en segundo lugar, esperaría que estuvieran financiados los 3.000 millones de dólares con ingresos nuevos a partir de modificaciones tributarias. Ahora, esta sería también la postura del equipo del presidente electo Gabriel Boric, donde ayer, por parte de su equipo, por ejemplo, Giorgio Jackson, Carol Cariola, que abordaron este tema, se hablaba de por qué no financiar esta medida con impuesto a los superricos, royalty a la minería, que son algunas medidas que el Frente Amplio propuso en el Congreso durante todo este año y que finalmente no han llegado a puerto. Todo bajo la consigna de que gastos permanentes van a requerir ingresos permanentes y por eso se requiere financiar en forma sostenible este proyecto. Con lo cual, dicen, abordar el tema de una pensión universal tiene que ir de todas formas aparejado con una discusión respecto a una reforma tributaria. El propio Gabriel Boric abordó esta discusión y, aunque intentó bajar el perfil a las críticas, dijo que no quería ser categórico respecto a este tema, sí recalcó que hay debilidades por resolver y para eso llamó a generar un gran acuerdo. Cuando uno hace declaraciones muy categóricas en temas que requieren discusión, después se generan peleas de cuñas entre los diferentes actores políticos que terminan ensuciando el debate. La prioridad es que los chilenos y chilenas tengan mejores pensiones, eso tiene que hacerse de manera responsable. Creemos que hay un déficit que han hecho ver en esta carta, del cual tenemos que hacernos cargo, estamos disponibles a hacernos cargo en conjunto con todas las fuerzas políticas. Ahora, ¿qué es lo que ha propuesto el gobierno y que acá se pone en entredicho? Se estima que este proyecto tiene un costo cercano a 1 punto del PIB, un costo adicional cercano a 3.000 millones de dólares que, según se pretende financiar, la mitad sería en base justamente a recursos presupuestarios. Se dice, por ejemplo, los recursos que ya estaban asignados para los intentos de reformas previas que, si bien no fueron aprobados, ya tienen un financiamiento sostenible incorporado. También una décima adicional sería un menor ahorro a través del Fondo de Reserva de Pensiones y también poco más de 3 décimas sería a través de las exenciones tributarias. Justamente en el tema de los recursos presupuestarios es donde se pone la mayor duda. Se dice ahí que no existiría tal holgura como hoy menciona el gobierno. Lo explicó así el propio ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien, por supuesto, defendió la sostenibilidad de esta fórmula, recalcó que sí hay financiamiento para esta reforma y que también, del punto de vista político, ya es momento de lograr un acuerdo que mejore las jubilaciones, como hace meses o años incluso viene pidiendo la población. Hubo varios proyectos de ley de mejora de pensiones que no avanzaron en el Congreso y que tenían financiamiento. Además tenemos un proyecto de exenciones y además hemos tenido muy buen crecimiento económico este año, lo que nos permite tener mayores ingresos fiscales en los próximos años. Y yo creo que es importante
que la clase política pueda darle una respuesta a los chilenos. Sería realmente incomprensible que no lo hiciéramos. Lo cierto es que la crítica de este grupo de economistas también va un poco más allá. Las proyecciones pueden ser poco realistas, pero el propio José de Gregorio, uno de los firmantes de esta carta, conversó con nuestro medio asociado CNN Chile y también transparentó que la preocupación va por la forma en que el gobierno plantea hacer esta reforma. Por ejemplo, por una parte la idea de los proyectos separados que, como ustedes bien mencionaban, según el expresidente del Banco Central, genera este riesgo de que el Congreso, por ejemplo, apruebe solamente el proyecto que incorpora los gastos sin aprobar el proyecto que tiene su financiamiento. Eso provoca un riesgo importante, pero también dice José de Gregorio que esto genera preocupaciones importantes a nivel de la estructura del sistema, básicamente porque no se hace cargo de algunos aspectos que deberían abordarse en una forma mucho más amplia, por ejemplo, los temas demográficos, del envejecimiento de la población y otros temas respecto a, por ejemplo, un componente de reparto que pueden, con el paso del tiempo, ir aumentando el costo que hoy se plantea para esta pensión sin que ello tenga justamente un correlato en el financiamiento. La situación fiscal es bien estrecha, es bien difícil decir que a uno le sobra o que tiene espacio. No estamos haciendo nada con la reforma de pensiones grandes que nos pueden requerir nuevos esfuerzos fiscales y la pensión básica universal como idea es buena. El problema es si podemos financiarla y si eso nos deja espacio para un montón de otras cosas sociales que tenemos que hacer. Ahora, esto por supuesto que también provocó una serie de críticas del punto de vista político. En el Congreso no gustó para nada esta arremetida, principalmente en el sector oficialista, donde dicen por una parte que el financiamiento existe, pero también que hay un acuerdo político importante y lo que hace el Frente Amplio finalmente acá es muñequear algo para poder impulsar mayores modificaciones del punto de vista tributario. Sobre todo hay una molestia en el sector oficialista por el hecho de que dicen que es justamente el Frente Amplio quienes negaron la sal y el agua al gobierno, que este año encontraron que todo era insuficiente y que en beneficios sociales justamente en ese sentido nunca escatimaron en gasto. Y hoy por hoy tienen una actitud obstruccionista, dicen, en base a una responsabilidad fiscal que no se ha visto durante este año 2021 por lo menos. Es lo que plantean, por ejemplo, Frank Sauerbaum de Renovación Nacional y también el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma. Les bajó un ataque de responsabilidad fiscal, luego de que ellos nos impulsaron a tener un déficit fiscal hoy día histórico en el país porque le parecieron que todas las ayudas que entregó el gobierno del presidente Piñera fueron insuficientes. La izquierda decía que era muy relevante mejorar las pensiones en Chile y cuando se hace. Ahora, cuando se necesitan los votos, no sé, parece que algunos quieren usar esos recursos para otras cosas. Se hicieron algunas medidas, como por ejemplo senadores de oposición de la Comisión de Hacienda solicitaron acá un pronunciamiento del Consejo Fiscal Autónomo que pueda dirimir respecto a efectivamente cuán sostenible es este financiamiento, pero lo cierto es que se abrirá una ventana de discusión o incluso de negociación previo a que termine esta semana distrital en el Congreso, probablemente liderada por los equipos de gobierno y del gobierno entrante de Gabriel Boric, con la idea de ampliar esta reforma. Y si eso no ocurre, derechamente postergarla, quedando, por supuesto, cada vez menos días para el receso legislativo. El Congreso solamente va a funcionar hasta febrero, por eso la expectativa era que esta reforma se pudiera aprobar durante enero. Y en ese sentido, la verdad es que esta nueva discusión lo que hace es alejar la opción de un acuerdo y probablemente, y es lo que dicen también en el equipo de Gabriel Boric, vaya a quedar postergada para cuando esa administración asuma la moneda. Tomás Catherine. Lo último yo creo que es lo que va a ocurrir. Esto no pasa del Congreso, ya está terminando el gobierno, nada es relevante ahora para el gobierno. O sea, nada que haga el gobierno hoy día es relevante, eso es lo que pasa. Se acabó. No hay piso, ¿no es cierto? Y se van todos de vacaciones, además, algunos. O sí, muchos. El tiempo, la verdad, que hay para poder lograr un eventual acuerdo respecto a esto es muy poco. Por eso se decía que se veía que esto se podía aprobar durante enero, pensando en que hasta la semana pasada sí había un acuerdo transversal, que la idea de la pensión universal era una buena idea, bien valorada, pero finalmente con este cuestionamiento tan de fondo, aparte puesto sobre la mesa, en las pocas semanas que queda de Congreso, la verdad es que se ve poco viable. Pero también esto le puede abrir un flanco de preocupación al próximo gobierno, lo advertían ya desde el oficialismo con esta advertencia. El acuerdo que existe hoy puede que mañana no exista. Con un Congreso mucho más dividido, como va a ser el próximo, probablemente optar a una pensión universal que incluso el programa de Gabriel Boric espera que sea más amplia de lo que se propone hoy día, probablemente va a ser también un acuerdo difícil de lograr a nivel legislativo. Gracias Joaquín. Buenos días. Chao Joaquín, hasta pronto.